Ella financió su carrera, él la abandonó en su graduación. Años después se volvió su jefa. Esa frase cabe como un puño en la memoria de quienes conocen la historia de Laura Mendoza, pero la verdad completa se despliega en pequeños gestos que nadie vio de una sola vez. Una mano que tapa la boca de un niño para que no llore en un auditorio, una almohada con olor a jabón colgada en la ventana, un sobre con monedas en la cocina, una anciana que ofrece una taza de té sin preguntar. Si esto te toca, quédate hasta el final. Quédate hasta... En el pueblo donde vivían, un lugar de casas bajas, postes con carteles que se deshilachan y un mercado con el mismo puñado de vendedores desde siempre, Laura y Ernesto eran una pareja joven con un hijo que les cambiaba la vida, con un bostezo y una risa a la hora menos conveniente. Miguelito tenía 4 años cuando el póster apareció en el poste de la plaza. Inscripciones abiertas, contabilidad y administración, cursos nocturnos con becas. Ernesto lo vio una tarde, vino a casa con el papel en la mano, los ojos encendidos por primera vez en meses. Era la oportunidad, formar un oficio que les prometiera estabilidad. No era una promesa de riquezas, pero sí una puerta para que su familia respirara un poco más tranquila. La decisión de estudiar no fue un acto heroico de él en solitario, fue una ceremonia silenciosa de reparto de cargas. Laura trabajaba limpiando casas. Su jornada empezaba cuando todavía no había amanecido y terminaba cuando muchas luces de la ciudad ya se habían apagado. Entre una limpieza y otra, dejaba a Miguelito con una vecina o en el pequeño cuarto que alquilaban, y en las noches, cuando las cuentas del gas y la electricidad se apilaban como cartas sin respuesta, abría sus libros de apuntes y repasaba con la misma determinación con la que frotaba manchas de cocina. Las horas que dedicaba a su empleo las repartía también en monedas para pagar la matrícula de Ernesto, en bocados que no comía para ahorrar y en horas de sueño que canjeaba por acompañarle a estudiar o hacer de niñera en los ensayos de grupo. No fue orgullo lo que la movió. Fue una mezcla de amor, pragmatismo y la sensación de que algo tan pequeño como un título podía abrir ventanas. Había días en que Laura regresaba con los brazos doloridos y el bolsillo vacío, pero con orgullo al ver que él estudiaba, al oírlo explicar en voz alta una regla contable mientras doblaba una camiseta. Miguelito aprendía a contar con las monedas que su madre escatimaba, y la casa se llenaba de papeles con ejercicios y galletas secas en un plato para acompañar las largas tardes. Este fue el escenario, ella sosteniendo una casa y un sueño que pertenecía, en teoría, a ambos. Los meses se convirtieron en años. Un montaje de pequeños sacrificios y renuncias que nadie filmaría. Laura cerrando puertas a salidas con amigas, lavando más temprano para encontrar tiempo de asistir a la reunión escolar de Miguelito, conteniendo el cansancio con café. Algunas noches, cuando las luces se apagaban en la calle y la ciudad dejaba de pedir, Laura se sentaba en la cama con los apuntes de administración que había empezado a leer sin que nadie supiera que ella también soñaba con estudiar, porque en el fondo, y sin dudar de su decisión de apoyar a Ernesto, Laura se preguntaba si su vida no tenía derecho a un cambio propio. En el curso de esa marea cotidiana apareció Mónica. Mónica era delgada, con una sonrisa que parecía permanente. Trabajaba en la facultad como coordinadora de un grupo de estudios y conoció a Ernesto en unas actividades extracurriculares. Su presencia fue un aceite nuevo que permitió que algo que ya crujía se moviera. Los encuentros fueron progresivos, mensajes que duraban más, salidas que se extendían, llamadas que no siempre eran respondidas por Laura. Hubo advertencias en el aire.
Miradas largas de vecinos, comentarios a media voz de quienes notan cuando una pareja deja de ser tal. Pero en la casa de Laura todo parecía seguir igual hasta la noche de la graduación. Esa noche, el auditorio estaba lleno de familiares con flores y cámaras, de familias que habían invertido años de esfuerzo en un sobre con un certificado. Laura fue con Miguelito de la mano, la mochila del niño colgada en el hombro y un nerviosismo tan profundo que le temblaban las rodillas en el momento de sentarse. Había comprado un vestido modesto, guardado para la ocasión, con una mezcla de ingenuidad y esperanza. Se sentaron entre la masa de gente y esperaron. La ceremonia avanzó con discursos que hablaban de sacrificio y futuro. La luz de los focos hizo brillar los rostros de quienes se habían levantado más temprano que la ciudad para ir a estudiar, de quienes habían dejado su trabajo de tarde para ser estudiantes de día. El nombre de Ernesto fue llamado. Aplausos. Una foto, la toga, la sonrisa. En la fila de salida, él se acercó a Laura y sin que la cámara pudiera captar lo que ocurría en la intimidad, le dijo palabras que aún arden cuando se recuerdan. «Tú limpias casas», dijo Ernesto en voz suficientemente alta para que 2 o 3 personas lo oyeran y sobre todo para que Laura lo escuchara. No fue un comentario sobre su trabajo, fue un acto de abandono envuelto en una frase que pretendía jerarquizarlo todo. A su lado estaba Mónica, con un gesto que mezclaba triunfo y la ingenuidad de quien no conoce la trama entera. Ernesto tomó la mano de Mónica y sin mirar atrás se fue con ella. La mano de Laura quedó vacía. Miguelito, que sostenía con fuerza la suya, miró a su madre con esa mezcla de confusión y dolor que saben los niños cuando asisten a una fractura que no entienden del todo, pero que intuyen como definitiva. Laura no gritó, no se arrojó al escenario ni pidió explicaciones en público. Salió del auditorio con la respiración contenida y con el pecho apretado, sintiendo en cada paso el peso de todo lo que había dado. No hubo escena de enfrentamiento. La humillación fue un acto silencioso y funcional. La abandonó en su coronación mientras ella aplaudía, y la frase se clavó como una espina. Afuera, en la noche, con el frío en los hombros y las luces de la ciudad reflejadas en charcos, Laura sostuvo a Miguelito y le dijo que todo iba a estar bien. Ella no estaba segura de creerlo. Lo dijo porque sabía que, en ese momento, la certeza era un lujo que no podían permitirse. La madrugada los encontró en la banqueta, con la mochila de Miguelito a un lado y las manos apretadas alrededor de una bolsa con sándwiches que alguien le había dado a la salida del auditorio. La casa que rentaban ya no parecía un refugio. La separación se había llevado lo que un día fue proyecto compartido. Fue en esa madrugada de silencios cuando la figura de doña Sara apareció en la escena, casi como si el pueblo hubiera decidido no dejarla sola. Doña Sara era una mujer mayor que vivía a 2 calles, con el pelo siempre recogido y una bolsa de pan bajo el brazo. Había visto la salida de Laura del auditorio y la había seguido desde la distancia con esa curiosidad que se convierte en compasión. «Ven a mi casa», le dijo cuando la encontró, sin preguntas y sin dramatismos. Le ofreció té y pan y más adelante un cuarto en su modesta casa. No preguntó por qué, no juzgó el pasado. Abrió la puerta, dejó que Laura y el niño entraran y les cedió espacio. Doña Sara no tenía dinero en abundancia, pero tenía algo más escaso: tiempo y una mirada que no obligaba a justificar el dolor. Esa casa vieja, con cortinas que habían visto más inviernos que aniversarios, se convirtió en el refugio donde Laura pudo recomponer su respiración. El vínculo con doña Sara fue creciendo con una naturalidad casi contagiosa.
La anciana hacía la compra y vigilaba a Miguelito mientras Laura dormía unas horas robadas entre turnos. En las tardes, cuando Laura llegaba con las manos ardientes de tanto trabajo, doña Sara le preparaba un té, repasaba las letras de los libros con ella y le prestaba una paciencia que no se consigue en escuelas. «Toma este cuaderno», le dijo una tarde, entregándole unos apuntes viejos que la anciana guardaba desde cuando había trabajado como secretaria. «Y ve a matricularte. El instituto abre plazas para quienes trabajan», añadió, sin alardes. Fue la primera vez que alguien en voz alta le dio permiso para pelear por su propia formación. Laura no lo hizo por revancha, lo hizo por dignidad. Inscribirse en los cursos nocturnos de administración de empresas fue un acto de reconstrucción. Pagar la matrícula con los ahorros que logró reunir, pedir a doña Sara que cuidara de Miguelito ciertas noches, estudiar cuando la casa se quedaba en silencio. Hubo noches estupendas y otras largas, abiertas como abismos, exámenes que le quitaron el sueño y tareas que completaba en la pausa del trabajo. Pero también hubo instantes de risa, como cuando Miguelito le preguntó si iba a aprender a ser jefa algún día, y ella contestó con una sonrisa, más por encargarse de la esperanza del niño que por certeza propia. Los años de estudio y trabajo forman una secuencia de pequeñas victorias. La primera nota, que fue mejor de lo esperado, la primera devolución de un profesor con un comentario alentador, la primera vez que un cliente de la limpieza la reconoció en la calle y le dijo que admiraba ver a una mujer estudiar. Cada paso era una pieza añadida a una estructura que aún no tenía techo, pero que se elevaba con constancia. Doña Sara fue testigo de las primeras llamadas de la mujer que buscó trabajo de administrativa. Miguelito aprendió a preparar café y hacer la cama como un niño que replica las rutinas de la adulta que admira, y la comunidad del barrio observaba sin grandes aspavientos cómo la mujer que limpiaba casas se convertía poco a poco en otra forma de presencia. Tras 4 años de estudios nocturnos, exámenes, prácticas y una mezcla de audacia y humildad, llegó la graduación de Laura. No había togas ni grandes oradores, pero en la sala donde recogió su certificado estaban Miguelito y doña Sara, y había aplausos que saben a triunfo contenido. Fue una ceremonia sencilla, flores compradas con lo justo, una cámara que no era la de los profesionales y sonrisas gastadas por la emoción. Cuando le pusieron el diploma en las manos, Laura sintió que algo no se cerraba, sino que se abría de verdad. No era la venganza la que la impulsaba, sino la certeza de que podía sostener su propio proyecto. El primer trabajo en administración no fue un salto espectacular, fue un escalón. Empezó como asistente administrativa en una pequeña empresa local, con un sueldo que permitía pagar el alquiler y por primera vez mirar el futuro con calma. Tuvo que aprender sistemas de contabilidad, nóminas, lenguaje de oficina que al principio le parecía un código ajeno. Aprendió a llevar órdenes, a reconciliar facturas, a pedir con diplomacia la documentación que le faltaba. Cada tarea era una piedra acumulada en un camino que se construía con manos callosas y voluntad. Con el tiempo, esas piedras se organizaron en peldaños: reconocimiento de un jefe, una evaluación positiva, un ascenso a supervisora. Miguelito creció con la seguridad de ver a su madre no solo trabajar, sino estudiar y progresar. Llamó abuela a doña Sara con una familiaridad que llenó de orgullo a la anciana. Hubo noches de celebración discreta, una cena con pollo preparada por doña Sara para festejar un ascenso, un domingo en el que se permitió comprar un juguete sin mirar 2 veces el precio, una tarde
en la que Laura, por primera vez, firmó un contrato con su nombre completo, sin pensar en lo que eso significaba para otros, sino en lo que significaba para ella. Pasaron los años, y con ellos la transformación de una mujer que había aprendido a traducir el sacrificio en oportunidades. También pasaron los años para Ernesto. El tiempo, que no es ni juez ni verdugo, se limitó a continuar su curso. Su nombre se fue desvaneciendo en conversaciones del barrio. Su ausencia se convirtió en un dato, no en una tragedia diaria. De vez en cuando llegaba la noticia de que había conseguido trabajo o que se había ido a vivir con Mónica, pero nada que alterara la calma de Laura. No era que ella olvidara, era que priorizaba su vida, su hijo y sus responsabilidades. Su crecimiento profesional no fue una venganza planeada, ni tampoco un castigo. Fue el resultado de años de constancia, de noches mal dormidas, de decisiones repetidas. La empresa donde Laura trabajaba creció con la ciudad. De ser un negocio pequeño, pasó a necesitar una estructura más organizada. Se implantaron nuevos sistemas, llegaron consultores, y la gerencia decidió abrir una convocatoria para puestos administrativos en áreas más amplias. Fue en ese proceso, años después de la graduación de Ernesto, cuando su currículum apareció en la base de datos de candidaturas. Alguien del Departamento de Recursos Humanos lo informó como candidato a un puesto de coordinador de cuentas, y por una cuestión de estructura, la entrevista recayó bajo la responsabilidad del área que Laura supervisaba. La vida, a veces, trae a las mismas personas a un lugar común sin que ninguno de los dos lo busque activamente. Cuando Laura vio el nombre en la lista, hubo un momento de reconocimiento que no fue teatral. Lo reconoció por la letra en la forma en que solía firmar, por el nombre de Miguelito, que aún así le resultó familiar. Había una calma en su reacción. No se trataba de comprobar que aquel hombre había sufrido o que debía pedir perdón. Se trataba de un encuentro profesional que debía resolverse con justicia. Laura pidió que lo citaran para la entrevista. Quería escucharle y evaluarle con objetividad. Su equipo sabía, en la medida justa, que había historia. No en el detalle y no en la intención de convertir el proceso en espectáculo, sino en la certeza de que trabajarían con profesionalidad. El día de la entrevista, el equipo se sentó en la sala de reuniones con una carpeta con el CV de Ernesto. Él entró con una mezcla de nervios y una seguridad nueva, la de alguien que presentaba un currículum tras años fuera. Se produjo un silencio respetuoso. Empezaron con preguntas técnicas, experiencia en registros contables, manejo de software, ejemplos de resolución de problemas. Ernesto respondió con la rutina y los errores de quien ha trabajado y aprendido sin ser perfecto. Admitió lagunas y explicó procesos, habló de clientes, de números, y en un momento, con una voz que tembló un poco, confesó: «Hace años cometí errores personales que me alejaron de lo importante. Si esta es una oportunidad para remediar algo, lo haré trabajando». La charla no fue un tribunal, ni un escenario para emociones públicas. Fue una evaluación profesional. Laura mantuvo la calma. Le preguntó por situaciones concretas, por cómo había manejado casos difíciles, por su disponibilidad. Sus preguntas fueron directas y respetuosas, sus silencios medidos. Cuando Ernesto se detuvo en la frase que había marcado hace tanto, «Tú limpias casas», se vislumbró una breve incomodidad en el aire. Él no dijo la frase de nuevo. A lo sumo, su rostro palideció por un instante. La entrevista continuó con normalidad y con la objetividad que exige una empresa. Los asesores de recursos humanos elaboraron un informe. En su evaluación,
Ernesto cumplía criterios mínimos para el puesto, aunque necesitaba formación complementaria y tenía carencias en algunos programas. La decisión fue entonces un acto de responsabilidad, ofrecerle el puesto, pero en condiciones claras y profesionales. Laura propuso un plan de incorporación que incluyera formación, tutoría y un periodo de prueba. Quería que, si trabajaban juntos, fuera por méritos y no por una revancha que no deseaba. Planteó también un factor que consideró esencial. La convivencia laboral se debía basar en respeto y límites. No pidió que lo rehuyan, ni exigió que la empresa lo excluyera. Pidió que se juzgara su trabajo. Ernesto fue contratado. No fue una decisión tomada para humillar, ni una concesión piadosa. Fue una resolución que, en su lógica, servía a la empresa y, en lo humano, ofrecía una puerta. Hubo una reunión formal en la que se le informó de su cargo, de las condiciones y, sobre todo, de su superior directo, Laura Mendoza, gerente de administración. El nombre en el perfil corporativo lo confirmó. Para algunos puede parecer un giro novelado por la vida, pero en realidad fue la consecuencia de un recorrido mucho más simple. Quien había demostrado capacidad y responsabilidad ocupaba una posición en la que debía supervisar a quienes entraban después. El encuentro en la oficina fue sobrio. No hubo aplausos ni lágrimas escandalosas. Hubo protocolos y un café preparado por la secretaria. Ernesto entró por la puerta del despacho de su jefa y la miró a los ojos por primera vez en años sin filtros de auditorio. «Hola, Laura», dijo con voz baja. Ella le devolvió el saludo con el gesto profesional que siempre había aspirado a mantener. Hablaron de expectativas, objetivos y metodologías. Él pidió tiempo para adaptarse, agradeció la oportunidad y, en un gesto que no obligó a nada, se disculpó por el pasado. Laura escuchó y, con la calma que le había dado la experiencia, aceptó la disculpa de forma privada y mantuvo la distancia profesional que consideró necesaria. No hubo reconciliación pública ni escenas de perdón a gran escala. Hubo, simplemente, la práctica de la decencia laboral. Los días siguientes revelaron algo menos vistoso pero mucho más real: la convivencia de dos trayectorias que se cruzaban sin necesidad de dramatismo. Ernesto acudió a las formaciones que la empresa ofrecía, repasó sistemas y procesos, y poco a poco demostró que podía ser un miembro funcional del equipo. Laura, por su parte, lo supervisó con la exigencia que pondría a cualquiera: mediciones, objetivos, correcciones. No se trató de venganza, sino de ejercer como gerente, orientar, evaluar, fomentar mejora. Sus conversaciones, si coincidían en un pasillo o en una reunión, eran cordiales. Hubo un reconocimiento tácito del error pasado, pronunciado en una disculpa sencilla, y hubo una respuesta práctica: trabajar para que las cosas funcionaran. Lo que más sorprendió a quienes observaban desde fuera fue el modo en que Laura consolidó su éxito sin convertirlo en un acto de desprecio. No hizo gala de su jerarquía para humillar. En su lugar, encontró la dignidad del poder ejercido con justicia. A veces consultaba con doña Sara sobre cómo manejar situaciones difíciles, y la anciana siempre respondía con su mezcla de ternura y sencillez: «Haz lo correcto, hija. El resto llega con la gente que se queda y con el trabajo bien hecho». Esa frase se convirtió en un lema íntimo para Laura: no usar la autoridad para herir, sino para sostener. En su casa, las noches eran ahora menos tensas. Miguelito había crecido y ahora, con una adolescencia próxima, miraba a su madre con orgullo silencioso. A veces, cuando repasaban el día, él le decía: «Mamá, me alegro de que seas mi madre. Ver cómo trabajas me enseña».
Ella respondía con un abrazo y un agradecimiento por las pequeñas certezas de la vida. En el fondo, la historia no era sobre quién había ganado o perdido una batalla de egos. Era sobre la construcción diaria de dignidad y de redes que sostienen. Doña Sara siguió siendo esa presencia constante que cantaba a la hora de preparar la cena y que llamaba a Miguelito mi niñito con la misma naturalidad de siempre. No faltaron quienes comentaron en la plaza y en el mercado, unos con malicia, otros con envidia, otros con admiración. Laura aprendió a no leer todas las opiniones. Buscar la paz implicó también desprenderse del peso de la mirada ajena. Aprendió a ejercer su puesto con criterio y cuando debía corregir a Ernesto, lo hizo por razones profesionales, sin evocaciones del pasado. Él, a su vez, entendió que la segunda oportunidad no borraba lo anterior. Era una posibilidad para recomponer una vida de otra manera. Con el tiempo, su relación con Laura pasó de lo personal a lo laboral y, en ese marco, encontraron una estructura de respeto mutuo que ninguno de los dos había planeado desde el inicio. Al final, la victoria no tuvo sabor a venganza. Fue la medida de un proceso humano. Años de trabajo, apoyo comunitario, pequeñas decisiones que sumaron. Laura, con la serenidad de quien ha visto lo difícil y lo ha atravesado, decía en ocasiones, no fue fácil. Fui la que trabajó, la que sostuvo, pero también fui la que decidió estudiar. No busqué que nadie pagara por lo que hizo, simplemente me ocupé de mi vida. Y ahí estaba la clave, ocupar la propia vida. No empequeñeció a nadie, no anuló al otro, simplemente se puso en pie. Ella estudió, trabajó y llegó a ser gerente por méritos propios, y eso le permitió, intacta su humanidad, supervisar a alguien que pocas veces la había reconocido. En una conversación íntima con doña Sara, en la que compartieron un té y el ruido familiar de la calle, Laura confesó algo que no había dicho en público. Creo que la vida me dio la oportunidad de transformar el dolor en algo que sirviera para Miguelito y para mí. No sé si fue la mano de Dios o la suerte, pero sí sé que sin doña Sara no habría llegado hasta aquí. La anciana sonrió y sostuvo su mano. Dios, la suerte y la gente buena se mezclan, dijo con esa sabiduría sencilla que no intenta explicar todo, sino acompañar. Laura asintió y agradeció, en silencio, a quienes la habían sostenido. La historia, contada así, no busca celebrar una caída ni regodearse en un regreso. Es un relato sobre la dignidad que se conquista con trabajo y con redes humanas que ofrecen techo, cuidado y palabra. El arco es claro. Ella financió su carrera, él la abandonó en su graduación y años después ella se volvió su jefa. Pero lo más importante es lo que sucede entre esos puntos. Las decisiones calladas de quienes ayudan, la constancia de quien no se rinde, la posibilidad de transformar una herida en un motor de cambio. Si conoces a alguien que ha sacrificado tanto por otro y merece ser honrado, cuéntale esta historia o compártela. Historias así recuerdan que el apoyo comunitario y la perseverancia pueden cambiar destinos. Y si te preguntas qué queda después de todo esto, queda la tarea de construir vidas con respeto, de prestar la mano cuando haga falta y de recordar que el poder bien ejercido no humilla, sino que honra. Gracias por escuchar la historia de Laura. Una mujer cuyo camino fue tejido con trabajo, con la paciencia de doña Sara y con el amor silencioso que tantas veces pasa desapercibido. Si esta historia te ha tocado, dale like, compártela para honrar a quienes luchan en la sombra y suscríbete para escuchar más relatos que celebran la dignidad humana.